La pasión por el fútbol se extiende y se concentra ahora mismo en los países que tienen posibilidades para la final. Por un lado hemos visto a los argentinos, pero ojo, miren, los aficionados marroquíes. Estos, por ejemplo, están ya en Qatar, pero ojo, no todos sus compatriotas van a poder llegar a la semifinal. Hasta 7 vuelos directos se han suspendido a pocas horas del partido entre Marruecos y Doha, Qatar. Qatar dice que no quiere más personas procedentes de Marruecos sin entrada. Por supuesto, se espera que los marroquíes, como lleva pasando en todos sus partidos, a pesar de todo, sean mayoría en la grada. Russian dissident Andrei Sakharov, of whom this prize bears name. Esta es la imagen en directo que nos llega ahora mismo desde el Parlamento Europeo. Ahí está la presidenta de la Eurocámara dirigiéndose a los diputados. Probablemente esté dando cuenta de las últimas noticias en torno a la investigación de la que hasta ayer era vicepresidenta de la Cámara, Eva Kaili, sospechosa de participar en un complot de sobornos precisamente a favor de Qatar. ¿Qué tal? Buenos días. La única manera de poder detener a un aforado en el Parlamento Europeo es si hay un delito flagrante. Así que era de suponer que a la ya ex eurodiputada socialista Eva Kaili le habían pillado, como se suele decir, con las manos en la masa. Hoy sabemos la cuantía de esa masa. 1,5 millones de euros en efectivo que guardaba junto a su padre y su pareja. La Unión Europea trata de gestionar esta crisis de reputación para evitar que su credibilidad se resquebraje en un momento en que se necesita, sobre todo, estabilidad. Los abogados de Kaili tratan de retrasar su comparecencia ante el juez, que estaba prevista para hoy. Su estrategia es señalar a su novio como único responsable de este dinero, ya que, según esta estrategia, su padre y ella solo trataban de devolverlo a sus dueños cuando lo tenían en su poder. La policía belga investigaba la política y su entorno desde el verano. Qatar, el supuesto pagador de los sobornos, asegura que no tiene nada que ver con este asunto. Pues enseguida profundizamos en este escándalo, pero también en el que puede ser uno de los grandes avances científicos del siglo, el logro de la energía de fusión nuclear que podría garantizar en el futuro una fuente de energía inagotable y limpia. Un laboratorio estadounidense anunciaba ayer que había conseguido más energía de la utilizada para generar el proceso, aunque aún habrá que esperar unas décadas para poder implantar este tipo de energía a nivel comercial. Las posibilidades y cambios de todo tipo que se abren son inmensas. Ojalá ese descubrimiento sirva para acabar con imágenes como esta que van a ver, la del hambre en Somalia, que tiene otra vez rostro de niños desnutridos. El hambre amenaza a más de 200.000 personas, pero la ONU advierte de que ese número se puede multiplicar por 3 en solo un año. La sequía y el encarecimiento del grano por la guerra de Ucrania, junto a los enfrentamientos armados en el llamado Cuerno de África, son los culpables principales de esta situación. En cuanto a lo económico, hoy se ha confirmado el dato de la inflación del pasado mes de noviembre. Ha sido del 6,8%. Recuerden que compara los precios siempre con respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, los precios subieron un 6,8%, pero se añaden a la subida del año anterior. En el gráfico que vamos a ver le enseñamos precisamente la evolución de los precios de este año. Sí que estamos viendo en los últimos meses una cierta moderación en la subida, según el INE, debido al abaratamiento de la electricidad y los carburantes, porque hay artículos que siguen disparados. Por ejemplo, los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que subieron en el último mes casi un 6%. Y la Unión Europea trata de mediar para rebajar las tensiones entre serbios y kosovares, que siguen en aumento. Las carreteras entre ambos territorios permanecen bloqueadas por quinto día consecutivo. La minoría serbia, que no reconoce la autoridad del gobierno kosovar, mantiene barricadas tras un fin de semana con episodios de violencia causados por la detención de un ex policía serbio. Kosovo solicitará esta semana unirse a la Unión Europea. Serbia, por su parte, pedirá a la OTAN el despliegue de tropas en Kosovo, tropas serbias. Estados Unidos ya ha anunciado que se opone a esto categóricamente.
Y mientras tanto en Ucrania siguen los combates centrados en la región de Donetsk, al este del país. La ciudad de Bakhmut se ha convertido en principal objetivo del ejército de Putin, lo que está provocando la huida masiva de civiles. Son los ojos llorosos de Valentina. Tras toda una vida en Bakhmut, ahora se ha visto obligada a abandonar su hogar. Nunca pensé que la situación llegaría tan lejos, que sería tan aterrador. No podía imaginar que toda la ciudad sería destruida, asegura atemorizada mientras la policía ucraniana la traslada a un lugar seguro. Valentina me llamó y me pidió que la sacara de la ciudad, pero allí siguen muchos niños, muchos. Hoy hemos repartido ayuda humanitaria, asegura este oficial. Las lágrimas se tornan en sonrisas cuando Valentina por fin se siente ya a salvo. Donetsk sigue siendo el epicentro de los combates. Se lucha por cada centímetro de territorio. El funcionario instalado por Moscú en esta región asegura que más del 50% está bajo control ruso. Y la parte que no controla no deja de ser bombardeada. En las últimas horas el ejército de Putin ha atacado esta universidad en Kramatorsk y una zona industrial aledaña. Ataques que siguen dejando víctimas y más víctimas. Una de las últimas, Nico, un voluntario paramédico sueco de tan solo 20 años. Formaba parte del equipo de evacuación que sacaba a los heridos de la línea del frente, de los puntos críticos, hacia áreas más seguras, asegura una de sus compañeras. Y fue precisamente cuando, al intentar salvar una vida, perdió la suya. Mientras ese funeral se celebraba en Bakhmut, en París 70 países e instituciones discutían este martes cómo dar apoyo a Ucrania. En este momento la urgencia es apoyar la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano para permitir que Ucrania atraviese este largo invierno, aseguraba el presidente francés. Y para ello los aliados acuerdan destinar 1.000 millones de euros para financiar las necesidades energéticas de Ucrania. También para agua, alimentos, sanidad o transporte, para que en tiempos oscuros Ucrania no caiga en la oscuridad del invierno. Bueno, ya saben la crisis energética que ha provocado la guerra en Europa. En el continente, la Unión discute cómo topar el precio del gas. La vicepresidenta española, Teresa Rivera, declaró que hay progresos en el tema, pese que aún no se ha llegado a un acuerdo con todos los países de la Unión Europea. Rivera confía en que los 27 puedan llegar a un pacto asumible para todos en la reunión del próximo lunes. Hemos quedado en seguir trabajando en estos días y que el lunes, junto con el resto de los elementos que estaban previstos en agenda, confirmamos que se cerrará este acuerdo, así como el de los otros 2 reglamentos de emergencia con los que está vinculado este acuerdo. Bueno, y en medio de esta crisis energética, un descubrimiento que evitaría en el futuro estos quebraderos de cabeza y que cambiaría por completo el mapa geoestratégico mundial. Imagínense, si solo necesitáramos agua para generar una fuente inagotable de energía limpia, sostenible y barata, gracias a la fusión nuclear. Unos científicos estadounidenses afirman que lo han conseguido. Conseguir producir con éxito una reacción de fusión nuclear capaz de generar más energía que la que gasta el propio proceso. Lo han conseguido científicos de un laboratorio federal en California. El gobierno de los Estados Unidos anunciaba este logro científico, calificándolo de histórico. It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. Los científicos han utilizado el láser más grande del mundo dirigiéndolo a una diminuta bola de plasma de hidrógeno. Esto ha generado condiciones similares a las explosiones de armamento nuclear. De este proceso se desprende una ganancia de energía del 50%. I think we have to solve the climate change problem. We have to have all hands on deck. We need renewables, solar, wind, all of them. But the advantage of fusion is you can put it wherever you need it and you can turn it on when you need it. Es el resultado de más de 60 años de investigaciones, un paso agigantado hacia la creación de una potencia ilimitada y sin emisiones de carbono, aunque todavía serán necesarias varias décadas para poder utilizarla en la producción de electricidad. Bueno, Alejandro Carrasco es vicepresidente de Jóvenes Nucleares. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Hola Roberto, buenos días. Bueno, encantados de atenderte desde los Jóvenes Nucleares. Encantado de tenerlos aquí. Díganme que lo de nucleares no es un atributo. Lo de nucleares es pues porque nos dedicamos a divulgar sobre energía y ciencia nuclear. Intentamos pues acercar un poco pues, estos conceptos tan extraños a veces que suenan un poco extraños a la sociedad a donde nos llamen, ¿no? A distintas universidades, colegios, medios de comunicación y por redes sociales también. Bueno, extraños pero prometedores. ¿Es verdad que un vaso de agua bastaría para dar energía a toda una familia durante 80 años si se pudiese lograr esta fusión? Sí, con la fusión nuclear la parte positiva que tiene es que algunos la califican como de energía ilimitada, ¿no? Yo creo que esto hay que matizarlo un poco porque efectivamente la fusión nuclear tiene dos combustibles principales, ¿no? Que son el deuterio y el tritio. El deuterio sí que es prácticamente ilimitado y se obtiene de hecho del agua normalmente por separación de los átomos que hay en el agua, pero sin embargo la parte del tritio es un poco más compleja de obtener, ¿no? Se obtiene pues bombardeando el litio con neutrones y a través de esto se obtiene el tritio, ¿no? Entonces no se puede decir que sea ilimitada, pero sí tiene materias primas muy baratas y que puede producir mucha energía durante mucho tiempo. Estamos hablando de fusión. Dígame qué se diferencia de la fisión, que creo que es lo que ahora mismo se produce en las centrales nucleares que tenemos, ¿verdad? Activas. Sí, la fisión es la energía que utilizamos hoy en día para obtener energía, ¿no? El 20% de la energía española se produce cada año con energía de fisión, 1 de cada 5 bombillas en España. Entonces, la fisión nuclear consiste, muy sencillo, en separar un átomo muy grande en distintas partes y con esto se produce energía. Y la fusión es lo contrario, es juntar dos átomos pequeñitos y con ello producir energía. Entonces, con los láseres, lo que se ha descubierto en el NIF, el hito que se ha conseguido, es con unos láseres impactar sobre una cápsula y juntar estos átomos para producir energía. Sí, claro, 192 láseres, nada menos han hecho falta para conseguir esto. Hay otro experimento que se desarrolla, creo, en Francia, el del ITER, pero utiliza un mecanismo distinto, el de los campos electromagnéticos. ¿Están más cerca unos de otros de lograr lo mismo, la misma cantidad de energía, o ya claramente la versión de los americanos va a ser la que tire hacia adelante? No, yo creo que no podemos decir que a partir de ahora vaya a tirar solo la fusión por confinamiento inercial, ¿no? Que es la versión de los americanos, de los láseres que comentábamos. De hecho, como comentas, cada tecnología al final tiene sus ventajas, sus desventajas y es muy positivo que las dos avancen en paralelo para intentar pues, conseguir el camino de la fusión, ¿no? Que tan positivo sería para la humanidad lo antes posible, ¿no? El experimento que se está haciendo en Francia, ITER, también tiene resultados muy prometedores y si bien es cierto que no ha conseguido este mismo break-even, no lo ha conseguido también por particularidades de la tecnología. O sea, este break-even, digamos que sea solo aplicable a la parte de fusión inercial y no es directamente trasladable a la fusión por confinamiento magnético, ¿no? Entonces, no quiere decir que haya una que esté mucho más avanzada que la otra, sino que las dos pues, progresan en paralelo y esperemos que para poder conseguir pues, cuanto antes la fusión como fuente de energía, ¿no? Alejandro, imaginemos una central de fusión nuclear en el futuro. ¿Sería más limpia y más segura que las de fisión, que las que tenemos ahora? Pues primero quería matizar un poco porque también me parece que con este hito que se ha conseguido nos está a veces hablando, me ha gustado mucho la introducción que habéis hecho, de hecho, muy técnica y explicando todo muy bien, porque también quería decir que quedan todavía bastantes años, como decís en la introducción, para conseguir poder utilizar la fusión como fuente de energía, ¿no? Entonces, una hipotética central de fusión, que de momento desconocemos porque no la tenemos desarrollada, en principio sí que produciría menos residuos que las centrales actuales de fisión. No se puede decir que no genere residuos, pero genera menos y más fáciles de gestionar que con la tecnología actual. Pues Alejandro, aquí dejamos esto en puntos suspensivos a la espera de saber qué ocurrirá, pero teniendo en cuenta esta fecha porque podría marcar un hito en la investigación en el futuro, no digamos si de aquí pudiese salir efectivamente ese tipo de energía limpia, barata y prácticamente, ya veríamos, inagotable. Alejandro, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Roberto, y a todo el equipo de Atlántico Noticias. Bueno, vamos con otra de las noticias del día. La eurodiputada socialista Eva Kaili ya no es vicepresidenta del Parlamento Europeo tras su implicación en el supuesto caso de corrupción conocido como Qatargate. Mientras la investigación se extiende a otros eurodiputados, la Unión trata de frenar el daño a su reputación de este escándalo. And the vote is carried. Aplausos en el Parlamento Europeo al anunciar los resultados de la votación para destituir a la eurodiputada griega Eva Kaili por su presunta implicación en el ya conocido como Qatargate. La socialdemócrata es una de las 4 personas arrestadas y acusadas en Bélgica por esta trama de supuestos sobornos para favorecer al país árabe en decisiones económicas, financieras y políticas del Parlamento Europeo. Today, the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country. Kaili elogió el Estado del Golfo como un líder en derechos laborales en su discurso del 21 de noviembre, precisamente cuando el anfitrión de la Copa del Mundo estaba bajo el punto de mira por su historial de vulneración de derechos humanos. Nadie podía imaginar que detrás de sus declaraciones había supuestos actos de corrupción, declaró el portavoz del Partido Socialdemócrata griego, que también ha expulsado a Kaili de la formación política. Qatar no la sobornó, ella no tenía nada que ofrecer. El abogado de Kaili defiende su inocencia, pero la policía belga ha hecho público las fotografías de grandes sumas de dinero incautado en oficinas del Parlamento y 19 casas. Una de ellas, la del eurodiputado belga Marc Tarabella, que declaró que no tiene nada que ocultar. Que solo le sustrajeron un ordenador y un teléfono móvil. Des suspicions de corruption de la part d'un pays du Golfe à l'encontre de parlementaires européens. El portavoz de la Fiscalía belga declara que la policía ha encontrado más de 750.000 euros en efectivo hasta el momento. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que ningún eurodiputado español está afectado por este escándalo. Ni de cerca ni de lejos, en absoluto. De momento, los fiscales belgas acusan a Kaili y a 3 italianos de participar en la supuesta organización criminal de corrupción. Buscamos un testigo directo de esta situación, alguien que además conoce bien los entresijos, el funcionamiento de las instituciones europeas. José Sánchez Ruano es director general de la Oficina del Gobierno de Canarias ante la Unión Europea. ¿Qué tal, José? Buenos días. Buenos días, con un poco de frío, porque estamos a 1 grado bajo cero, pero bien. Bueno, no le voy a dar envidia con las temperaturas de aquí, que usted ya las conocerá bien. Bueno, sí. Se encuentra en Bruselas ahora mismo, José. ¿Cómo ha sentado la noticia de este presunto caso de corrupción en el corazón de las instituciones europeas? Pues ha sentado mal, ha sentado muy mal, y especialmente que haya sido en el Parlamento Europeo, que es el representante de todos los europeos. Es la única institución que se elige por voto directo de los europeos. Entonces eso ha sido particularmente más doloroso, sin duda. Claro, esto plantea una crisis de reputación clara para la imagen de la Unión, porque también, lógicamente, muchos grupos de intereses o territorios, como es el caso de Canarias, tratan de influir en las políticas de la Unión. ¿Está regulada la manera de acceder, de influir en los responsables y eurodiputados, por ejemplo, del Parlamento? Sí, está regulada desde hace muchos años. Existe lo que se llama un registro de transparencia, en el cual hay inscritos más de 14.000 grupos de interés económico, empresas, asociaciones, ONG, que están inscritos ahí, y para inscribirse en ese registro tienen que decir quiénes son sus clientes, cuál es su facturación, cuánto cobran a sus clientes y qué sectores concretos les interesa, pues agricultura, energía. La ventaja de ese registro es que la Comunidad Europea, la Comisión, cada vez que quiere adoptar una norma, consulta antes de hacerla pública a los interesados en este registro para que opinen sobre qué les parece. Vamos, está regulado sin duda desde hace años. Claro, una forma de dar transparencia a unas relaciones que en principio parecen necesarias. Canarias no será un lobby, pero sí es un territorio que está representado allí. ¿Podría darnos algún ejemplo en el que Canarias haya influido de alguna manera o esté tratando de influir ahora precisamente para determinados logros para las islas?
Canarias, igual que cualquier otra región europea, no está inscrita en este registro, evidentemente, porque es una autoridad pública, un ente público, y los entes públicos no tenemos necesidad de estar ahí, pero sí que influimos, sin duda. Intentamos mantener las particularidades que tiene Canarias, que son muchas, que se recogen en el artículo 349 del Tratado de la Constitución Europea. Y por ponerles un ejemplo de actualidad, pues lo último en lo que estamos ahora mismo es con los derechos del carbono, los derechos de emisión de barcos, de aviones, que se van a poner en unas nuevas tasas en la Unión Europea de manera inmediata para prevenir el calentamiento global. Y en Canarias estamos intentando, porque a Canarias solo se puede ir por avión o por barco, estamos intentando que eso se prorrogue. De hecho, ya tenemos logrado estar exentos de esos derechos hasta el año 2030. Ya empezaremos nuevamente en el año 2028 a intentar arreglar esa situación, o que los aviones y los barcos tengan combustible no contaminante. Claro, una de las dificultades, yo me imagino aquí, José, es explicarle a un señor del centro de Polonia, responsable de estas cuestiones, oye, ¿dónde está Canarias? ¿Cómo es? ¿Cómo nos movemos? ¿No? Sí, pero por suerte Canarias está metida en un club, por así decirlo, que somos las regiones ultraperiféricas, 9 regiones europeas alejadas con problemas especiales, y vamos todas al unísono. Hay 6 regiones francesas, 2 portuguesas y nosotros. Entonces, digamos que defendemos en común nuestros intereses. Canarias, aparte, tiene unos intereses muy específicos, particularmente con nuestro régimen económico y fiscal, pero el tema no es, digamos, como está comentando, decirle a un señor de Polonia, es decirle a un eurodiputado español, que son nuestros mayores defensores. Ahí tenemos a 2 eurodiputados canarios que nos ayudan muchísimo y que hacen una gran labor, para que ellos sean los que hagan su trabajo dentro del Parlamento Europeo y el señor de Polonia, digamos, que esté informado de la situación. Claro, es la forma que queríamos mostrar también, cómo se mueve la política en la Unión Europea, al margen de esta otra que se está investigando, que no tiene nada que ver precisamente relacionado con Qatar. José Sánchez Ruano, muchas gracias por atendernos. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ir hasta Perú. Allí está nuestro compañero Jesús Izquierdo, compañero de esta casa. Con él hablábamos ayer desde Cusco, en una de las ciudades cuyo aeropuerto está cerrado. Pues bien, aquí tienen a Jesús todavía atrapado en esta localidad sin poder salir por culpa de las protestas que se están extendiendo y empeorando por el país. No tardamos. 11:34 de la mañana. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las zonas de América Latina que ahora mismo están presentando disturbios de distinto signo. En Brasil son los seguidores de Bolsonaro, del aún presidente, quienes están manifestándose en mayor medida. Brasil está en llamas. No sabemos si todo Brasil, pero sí algunas localidades en llamas, como describe uno de los vecinos de la capital. Se quemaron vehículos en la pasada noche, se llegó a intentar tirar esa guagua que veían por un puente. Los disturbios tuvieron lugar en la zona céntrica de la capital, Brasilia, cerca del hotel donde se hospeda el presidente electo, Lula da Silva, que comienza el mandato, recordamos, el 1 de enero. En Perú son sobre todo los partidarios del depuesto presidente Castillo los que se manifiestan en la calle. 1 año y medio de prisión es lo que pide la Fiscalía para el expresidente acusado de dar un autogolpe de Estado. Desde la cárcel pide a sus seguidores que continúen manifestándose, mientras hay otra parte de la población que pide el cese de la violencia y de los actos vandálicos. Ante el campo de batalla que ahora es Perú, no entiendo por qué las hermanas del Perú entero se están levantando en contra de este gobierno. ¡La usurpadora Dina Boluarte tiene que renunciar! Dina Boluarte intenta hacer frente a las protestas contra ella, pero ¡el pueblo te repudia! La situación se recrudece con ataques a medios. Ya que la prensa basura no comunica
nada de las noticias. Pero también a comercios como este en la región de Cusco. Esto después de la audiencia contra Pedro Castillo. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Y pide que las protestas se trasladen a la prisión donde permanece. La Fiscalía pide para él 18 meses de prisión preventiva. El fiscal es corrupto, jueces corruptos, una sinvergüenza. Y mientras sus seguidores reclaman supuesta libertad, por ejemplo, bloqueando carreteras en prácticamente todo el país y haciendo las suyas. Para azuzar y para incendiar llantas y para llamar al caos, presidente. Y eso los peruanos de bien no lo debemos permitir. Pero la violencia no, la agresión no, el daño a la propiedad jamás. Policía, Congreso, pero también algunas regiones se unen para pedir cero violencia. ¡Y no al vandalismo! Un llamado a la calma porque ya son al menos 7 fallecidos y más de un centenar de heridos. Claro, quienes se encuentran de visita en este país ahora mismo están teniendo problemas para regresar. Es el caso de un compañero de los servicios informativos con el que hablábamos ayer, Jesús Izquierdo, que está en Cusco. Jesús, buenos días. Desde donde querías partir ayer y desde donde hoy seguimos hablando porque es imposible coger un avión allí, ¿verdad? Así es, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, vamos a partir, como te decía ayer, estábamos pendientes de qué es lo que pasaba con el vuelo, pues ayer ya nos confirman desde la aerolínea que hasta por lo menos el viernes no vamos a poder salir de Cusco porque el aeropuerto está cerrado. Ayer fuimos a la embajada, después de hablar contigo, fuimos a la embajada, al consulado, cuando abrió. Hablamos con el vicecónsul, la verdad que muy bien, nos ha metido en una lista para que tengan constancia de que estamos aquí, para ver si se puede hacer algo, pero en principio hasta el viernes no vamos a poder coger el avión. Y digo en principio porque las cosas han ido mucho a peor. En 24 horas que hablaba contigo, que te decía que prácticamente no habíamos visto nada, a lo poco salimos por la mañana, había una manifestación bastante grande, en principio pacífica, pero luego a medida que fue avanzando la tarde fue a peor, ¿no? Incluso en el centro histórico, donde se supone que no iba a pasar nada. La Plaza de Armas. En la Plaza de Armas, efectivamente, en la Plaza de Armas, pues ayer asaltaron bastantes comercios, muchos de ellos tuvieron que cerrar, vimos saqueos, luego por la noche fuimos a dar una vuelta por la misma Plaza de Armas y daba una imagen que la verdad que era insólita, porque una Plaza de Armas, yo creo que tú la conoces bien, está siempre llena de gente a cualquier hora, incluso por la noche, y solo había abierto un restaurante con la puerta entreabierta por si pasaba algo. Todo ha ido a peor. Ya no son manifestantes, porque incluso los manifestantes que apoyan a Castillo están hablando de que no se cometan delitos, ¿no? Realmente son violentos, son gente muy joven que lo que hace es ir a saquear o sea, que están aprovechando algunos para ocultarse entre los manifestantes a lo mejor y provocar actos vandálicos. ¿Estás percibiendo eso? Eso es. Como suele pasar en muchas revoluciones de cualquier bando político, pues está sucediendo aquí también en Cusco, que están aprovechando las movilizaciones para saquear, para cometer actos violentos, y la ciudad prácticamente está cerrada. Dijo el vicecónsul que nos aconsejaba que no saliéramos del hotel. Estuvimos por las zonas cercanas, es verdad que más o menos se podía estar, pero bajando a la Plaza de Armas casi que lo habíamos descartado en la tarde de ayer. Y nos dicen eso, que nos quedemos aquí en el hotel, que intentemos salir lo menos posible, que hasta el viernes no va a haber vuelos. Incluso ayer nos comentaban que los revolucionarios querían asaltar, entrar en el aeropuerto e incluso tomar el combustible que tienen ahí, la cadena de combustible. Bueno, era lo que ayer se temía. Jesús, oye, ¿sabes si hay muchos españoles que están en esta situación ahora mismo ahí en Cusco? Mira, de momento el vicecónsul hizo un grupo de WhatsApp con algunos de los que hemos ido al consulado. Yo imagino que hoy irán más, porque viendo lo que pasó ayer seguro que algunos más irán al consulado. Y lo que nos han dado es un link para que nos apuntemos, demos nuestros datos para que nos tengan controlados, y si la cosa va más, pues yo creo que intentarán sacarnos de alguna forma de aquí, pero en principio, físicamente nosotros no hemos sufrido ningún daño, estamos bien, para que tampoco la gente se alarme en exceso, pero sí es verdad que sobre todo por los barrios de Cusco sí que se está movilizando muchísimo más, y lo que nos ha pedido es eso, que
estemos en... Claro, Jesús, pero yo me imagino, ya casi un poco en lo personal, ¿no? Pero para quien se pueda ver en una situación como esta en algún momento, ya el peligro para ustedes, entendemos que, hombre, que sabiendo salvaguardarse y dónde moverse no es mucho, pero esto tendrá unos problemas de vuelos que tengan que coger, que ya se han perdido o que se puedan perder. Gastos a lo mejor a los que estén haciendo ahora frente y que no estaban previstos, ¿no? Hay muchos problemas ahí de logística con los que se están encontrando ahora, ¿no? Sí, son problemas personales, como ayer te decía. En principio queríamos irnos por la tarde porque teníamos ya, pagado todo en la Amazonía para estar en la selva y ver iquitos y tal, que me parece una visita muy muy bonita. Pues no pudimos hacerla, los gastos de hotel, evidentemente, porque ayer nos íbamos del hotel, le hemos dicho que nos guarde la habitación hasta tiempo indefinido, y el viaje en principio, nosotros como íbamos a Iquitos, la vuelta sería el 17. Creemos que si podemos salir el viernes hacia Lima, igual ese vuelo sí podemos cogerlo y volver a Gran Canaria el 17, pero estamos abiertos a que pueda pasar cualquier cosa, porque claro, yo te hablo de Cusco, lo que está sucediendo en Cusco, pero igual pasado mañana o mañana mismo o esta tarde, la cosa empieza a ponerse más violenta en Lima y también se cierra Lima. Entonces no sabemos muy bien lo que va a pasar con nosotros, así que vemos el día a día como la frontera a la que tenemos que pasar de cara a volver a casa. Bueno, pues nada, cuídense mucho, que sea el trago lo más llevadero posible y espero que tengamos buenas noticias pronto. Gracias, Jesús, un abrazo. Un abrazo, Roberto. Bueno, así están las cosas en Perú y estas son las consecuencias de las víctimas colaterales, por así decirlo, de esa violencia que se ha desatado en la calle y que mantiene a muchas personas ahora aisladas en distintos lugares del país. Vamos con otra cuestión, una noticia más agradable. Qué partido ayer para Lionel Messi, que pudo coronarse definitivamente como referencia del fútbol argentino. Su selección roza ya con los dedos el anhelado tercer trofeo mundialista. Argentina en peso vibró con el triunfo. También lo hizo con su genio. Está frotando la lámpara y siempre saca algo para darnos la victoria. Messi frotó la lámpara y se hizo la magia. ¡Vamos, Argentina! Re emocionado, te juro que es el mejor partido que he jugado hasta ahora. Una alegría inmensa para todos los argentinos. Feliz, emocionado. Empezamos con el pie izquierdo, pero ahora estamos en la final del mundo. No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Difícil de entender para aquellos que lo daban por muerto. Leo se puso la capa de superhéroe para conducir a Argentina de nuevo a la final. Marcó el primero desde el punto de penalti. Participó con una asistencia en el segundo y bailó a toda la defensa croata en el tercer y definitivo gol del albiceleste. En ambos se asoció con su discípulo Julián Álvarez, porque si Dios existe en Argentina tiene la cara de Leo Messi. El 10 del albiceleste no solo mató a Croacia, sino que la dejó fuera del Mundial. ¿Cuántos años la lloré? Pero eso se terminó, ahora no volví a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Argentina cumplió su objetivo, nuevamente finalista, y el domingo, cueste lo que cueste, como cantaron sus hinchas y los propios jugadores, irá por el sueño de todo el país. Tienen los aficionados y la selección toda una lista de canciones de Spotify que se saben de memoria porque la van cantando en el estadio allá donde van. Vida sana, que nos da esa afición tan apasionada. También los marroquíes prometen un apoyo enorme a su equipo, hasta el punto de que la compañía aérea marroquí Royal Air Maroc ha tenido que anular 7 vuelos a Doha por el temor de que Qatar se lo impida. Bueno, de hecho, Qatar teme un desembarco masivo de seguidores de Marruecos sin entrada. La aerolínea ha anunciado la anulación de 7 vuelos directos entre Casablanca y Doha, pero esto es solo unas horas del partido que va a enfrentar en el Mundial a su selección de fútbol con la de Francia. Las autoridades cataríes temen que lleguen hinchas sin entrada y sin acceso al estadio y esto pueda provocar disturbios. Bueno, volvemos aquí. La Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, que ha arrancado oficialmente ya en Maspalomas y en la que intervienen el presidente canario Ángel Víctor Torres junto al secretario general de la OCDE y la vicepresidenta primera
y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. El rey Felipe VI ofreció anoche una cena en el Teatro Pérez Galdós a más de 150 invitados. El monarca describió el gran horizonte de oportunidades que se abren ante la digitalización. No obstante, Felipe VI advirtió también de los riesgos que se derivan de ella y pidió prestar atención urgente. Canarias participará en hasta 4 proyectos relacionados con la digitalización turística, fundamentales para las islas, según el presidente Torres. La informatización, desde el año pasado a diciembre del 22, ha crecido en empleo un 44% y el sector audiovisual un 22%. La hostelería ligada al turismo un 5,6%. Es decir, que se ve claramente que Canarias camina hacia esa diversificación, para lo que es importantísimo también la apuesta de los fondos públicos y de la implicación y sensibilidad del Gobierno de España con la digitalización. Bueno, y una llamada de atención que ya venía advirtiendo la ONU a través de sus distintos organismos humanitarios desde hace tiempo, pero que ya está provocando imágenes insoportables. La sequía en Somalia está elevando las cifras de hambruna a niveles más que preocupantes. Más de 200.000 personas están sufriendo ya escasez de alimentos. El nivel más agudo de hambruna, de fase 5, según el estándar mundial, se podría haber evitado temporalmente, pero no se sabe hasta cuándo. El hambre consume a la población en Somalia. Más de 200.000 personas sufren escasez de alimentos a niveles catastróficos y muchos de ellos acaban muriendo. Lo peor es que, según datos de la ONU, ese número aumentará a 700.000 para el próximo año. La escasez de precipitaciones registradas en los últimos 4 años han secado las fuentes de agua, arrasado cultivos y provocado la muerte de ganado, mientras que el precio de las importaciones de alimentos se ha disparado debido a la guerra de Ucrania. El nivel más agudo de hambruna, el de fase 5, según el estándar mundial, se había evitado temporalmente. Pero ahora las cosas continúan empeorando y más de 3 millones de somalíes se han visto obligados a abandonar sus hogares. La última hambruna en 2011 mató a 250.000 de personas, la mitad de ellas antes de que se declarara oficialmente. Imágenes terribles que esperamos que no sigan produciéndose. Vamos a ver a nuestros compañeros Wendy y Pedro. Ponte al Día llega dentro de un momento. Vamos a ver con qué contenidos. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues hoy hemos conocido ese dato del IPC, se sitúa en el 6,9% en Canarias, tan solo ha descendido un 0,1%, un leve descenso, y se debe principalmente al abaratamiento de los precios de los carburantes y de la electricidad, pero no de los alimentos, que todavía sigue con precios por las nubes. Hoy nos hacemos varias preguntas. ¿Qué va a pasar con las pensiones el próximo año? ¿Se va a ligar esa subida al IPC? Bueno, todo ello lo vamos a abordar de la mano de un economista y también hablaremos con pensionistas que son los que lo viven día a día. Sin duda, hablaremos de economía, hablaremos de las dificultades que, por ejemplo, tiene Cáritas para hacerse con donaciones y así poder abastecer y ayudar a los más necesitados. Vamos a estar en el municipio de Aruca, en la isla de Gran Canaria, porque allí la Guardia Civil ha detenido a 2 alucineros que se encargaban de robar en muchos establecimientos del municipio. ¿Cómo lo hacían? Además, ahí están viendo las imágenes, pues estrellaban su coche contra estos locales comerciales y se calcula que han llegado a robar hasta más de 5.300 euros. Eso solo en robos, pero lo cierto es que los daños por esos alunizajes rondan los 12.000 euros. Les vamos a dar todos los detalles hoy en nuestro programa Gastronomía, Últimas Horas, y aquí al pie del cañón. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora. Un poquito de todo como en botica, claro que sí, compañeros. Bueno, salimos ahora de la Tierra rumbo a Marte porque un estudio demuestra que también allí podría haber erupciones volcánicas. Y esto es el colmo, ¿eh? Ya estamos atentos a los volcanes aquí en la Tierra y ya nos fijamos en los de planeta rojo también, Antonio. Sí, porque hasta hace pocas semanas se pensaba que Marte podía ser un planeta, vamos a llamarlo muerto. Con una roca, sí. Con todos mis respetos a Marte, muerto. Pero resulta que hay estudios que dicen que unos cráteres que en su momento se pensaba que podían ser por impactos de meteoritos, pues que no, que pueden ser cráteres provocados por erupciones volcánicas. Eso sí, que pasaron hace miles de millones de años. Vale, hasta ahí todo normal. De hecho, creo que podemos ver algunos de esos cráteres en la pantalla. Entonces, bueno, son meteoritos, son cráteres, bueno, erupciones volcánicas hace miles de millones de años. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que otro estudio dice ahora, Roberto, que en una zona conocida como Elysium Planitia, que está por ahí en el centro sur del planeta,
podía haber una zona activa volcánicamente. De hecho, la sonda InSight y otros instrumentos que tiene por ahí repartido la NASA dicen que hay movimientos sísmicos, que allí en vez de terremoto lo llaman martemoto. Qué bonito, no, martemoto. O sea, que movimientos sísmicos. Y esa zona que podría ser activa volcánicamente con, vamos a llamarlo magma también, a lo mejor allí tiene otro nombre, en el subsuelo dicen que hay un territorio similar a toda la extensión de Europa Occidental que podría ser ahora mismo activa volcánicamente. Que si veremos una erupción en las próximas semanas, meses, años, siglos, no lo sabemos, pero activa volcánicamente es desde el punto de vista geológico. Bueno, verla yo creo que sería difícil. Bueno, no sé, ojalá. A lo mejor algún aparato allí es posible, no sé, lo vamos a preguntar a Antonio Molina, que es geólogo planetario especializado precisamente en Marte, del Centro de Astrobiología de España. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? O sea que va a resultar que Marte no es una roca muerta, redonda, llena de polvo y sin más. Pues eso parece, llevamos ya unas décadas estudiándolo y ahora parece que este estudio de unos investigadores de la Universidad de Arizona revela que quizá esté activo en la actualidad. Claro, ¿y esto qué conllevaría? Que de alguna manera, sobre los estudios que tenían ustedes, ¿a dónde nos llevaría este descubrimiento? Bueno, como bien habéis dicho, hasta ahora se creía que realmente la actividad volcánica del planeta llevaba muerta desde hace mucho tiempo, aunque sabemos que es un planeta que ha tenido un volcanismo muy activo. Tiene el volcán más grande de todo el sistema solar, es como 3 veces el Teide. Y sin embargo, que haya actividad actual, pues tiene unas implicaciones muy importantes para lo que hacemos desde el Centro de Astrobiología, que es estudiar la posible vida allí, o incluso pues para la exploración humana. Si algún día llegamos los seres humanos allí, pues tener un poco más de calorcito siempre va a venir bien, tanto para los hábitats como para temas pues más de logística. O sea que se podría decir que la temperatura en el subsuelo de algunas zonas de Marte es más cálida precisamente por la existencia de ese, yo no sé si allí también se llama magma, que en otras del mismo planeta, ¿no? Claro, de momento este artículo lo que hace es que busca un montón de indicios que todos juntos, pues la mejor explicación sería que existiera esa pluma de manto. El problema es que realmente pues no hemos podido ir todavía allí y comprobar si efectivamente ese subsuelo es más cálido o no, pero parece que lo que mejor explica todas esas observaciones es efectivamente que el subsuelo tenga esta actividad volcánica. Claro, oye, pero Antonio, estamos hablando de volcanes en Marte, pero hemos hablado antes de agua en Marte, océanos allí. Al final va a resultar que Marte antes era muy distinto a lo que es ahora. Efectivamente, bueno, es una de las razones por las que tenemos tanto interés en estudiar Marte, porque es una ventana a cómo era la Tierra, porque a Marte, al no tener atmósfera y tampoco tener una biosfera, pues todas las cosas que pasaron hace miles de millones de años todavía permanecen prácticamente intactas y podemos estudiarlas. Y también sería una ventana al futuro de la Tierra cuando el planeta llegue a enfriarse y quedarse como creíamos hasta ahora muerto. Entonces, pues gracias a todo esto, todavía nos queda mucho por entender, ¿no? Pero posiblemente Marte sabemos que sí que fue más activo en la antigüedad, sabemos que fue más húmedo, no sabemos si mucho más cálido, pero bueno, esto da esperanzas de que ahora, estudiándolo a día de hoy, podamos descubrir un poco más incluso de cómo funciona el vulcanismo más allá de la Tierra. Entonces, conclusión, nuevo mapa del sistema solar. Tenemos 3 planetas que son volcánicamente activos, ¿no? La Tierra, Venus y Marte. Así quedaría de momento. Eso es. También hay algunas lunas que tienen cierta actividad interior, como por ejemplo pues Titán o Encelado, pero como planetas es verdad que estos 3 ahora se añade Marte como podían ser activamente en la actualidad. Bueno, pues nada, estaremos atentos a Marte. Oye, pendiente de esa expedición a Marte, de esa misión que ya ha empezado, por así decirlo, con esta Artemisa la Luna, que precisamente de lo que se trata es de llegar allí. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, ¿quién lo viera, ¿no? ¿Quién pudiese ver? Las generaciones futuras o los más jóvenes van a ver Marte muy de cerca, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente antes de que llegue 2040 hay seres humanos pisando Marte, será un hito interesante. Y volvemos a cuestiones más terrenales y por desgracia, Roberto, tristes, porque vamos a ver cómo ha caído demasiada agua. Mira, Efraín, ayer veíamos cómo afectaba a Extremadura, buena parte de España, pues también ha afectado lógicamente a esa primera parte del continente europeo que se encuentra, como es Lisboa. Una persona ha fallecido por las lluvias e inundaciones, Lisboa y toda Portugal, pero bueno, en este caso esa afección a Lisboa, fíjate cómo han quedado las calles de la capital portuguesa. Como te decía, una persona de 75 años ha fallecido, sigue lloviendo hoy en Lisboa y lo que ha ocurrido durante las últimas horas es que se ha inundado
la capital. Muchos lugares, muchas carreteras, colegios que han suspendido las clases, carreteras y puentes afectados y, en fin, las labores de emergencia que han tenido que responder a más de 1.500 llamadas prácticamente solo en el centro metropolitano de Lisboa. De estas lluvias aquí nos vamos a pasar a otras lluvias también con consecuencias catastróficas. 120 personas fallecidas ya y sigue el recuento, sigue la búsqueda aquí en la República Democrática del Congo. Roberto, fíjate, con calles también inundadas, con desprendimientos de laderas y, como te decía, siguen buscando a más personas, a ver si encuentran a más supervivientes rescatados, pero también con el riesgo de que pueda aparecer más cadáveres después de estas lluvias, estas inundaciones caídas durante las últimas horas también aquí en África. Y de Europa a África, y de África nos vamos hasta América, hasta Estados Unidos, donde vuelve a ocurrir algo como esto. Fíjate, alerta por viento muy fuerte, incluso por un tornado que se creó y que afectó a los estados de Luisiana, de Oklahoma, que es donde estamos viendo estas imágenes, y también de Texas. Eso es en el sur del país, con estas consecuencias. Dicen las autoridades que no ha habido ningún fallecimiento, tampoco heridos de consideración, pero sí que muchos edificios, como estamos viendo, heridos, algunos con bastantes desperfectos después del paso de ese tornado. Y de esa parte, en el sur del país, a esto que es en el centro norte de Estados Unidos, una tormenta de nieve que ha dejado, aquí vemos algunos centímetros, pero incluso se habla de 60 o 40 centímetros de nieve en algunos lugares del norte de Estados Unidos. Por tanto, allí tienen de todo, tornados en el sur y tormenta de nieve también en el norte para despedir este año 2022. Bueno, se lo pueden permitir, es un país grande. Sí. Aquí en Canarias, ¿qué se espera? ¿Algún cambio de tiempo? ¿Algo que nos acerque al invierno? Sí, Antonio. Pues, de momento lo que vamos a hacer es entrar en el otoño, que ya va siendo hora, porque efectivamente el 21 de diciembre llega el invierno y ahora estamos entrando en el otoño. Fíjate, estas son las previsiones de bajada de temperaturas para mañana jueves. Hoy ya las temperaturas han bajado entre 2 y 4 grados con respecto a lo que teníamos ayer de media. Y las máximas para mañana en algunos puntos por ahí, por ejemplo, vemos medianías y cumbres de Gran Canaria. Esa variación podría ser incluso superior a los 5 grados. Esperamos una bajada mañana de media entre 3 y 5 grados con respecto a hoy, y hoy habían bajado con respecto a ayer, así que ahí estamos ya llegando a temperaturas de otoño. Mañana en las zonas de costa, que es donde mejores temperaturas se van a esperar, las máximas, es decir, esas temperaturas que se registran entre las 2 y las 4 de la tarde, en zonas de costa van a llegar a los 23-24 grados. Ojo, porque hace un par de días teníamos, no te digo 30, pero 28, 29 sí que llegamos a registrar en algunos puntos de Gran Canaria. 27 en algunos puntos. Exacto. Así que el coche me llegó a registrar 27. Efectivamente, así que la bajada de temperaturas conforme va avanzando esta semana es importante. Y vamos a ver, Roberto, la previsión de tiempo para mañana. Tenemos varias cosas que indicar. Por ejemplo, una es que el viento va a ser del norte, o más bien noroeste. ¿Eso qué quiere indicar? Bueno, ahí lo tenemos, esas flechas. Vamos a tener viento flojo o moderado, y eso va a querer decir que vamos a tener nubes de evolución en diferentes lugares de las islas, porque cuando no hay viento surgen esas nubes de evolución. Así que tendremos un día con bastante nubosidad, menos sol que el que estamos acostumbrados estos últimos días, y con esas temperaturas que te decía. Fíjate cómo las capitales de las islas, ayer teníamos temperaturas en Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera rondando los 27 grados de máxima. Mañana nos vamos a quedar en 23 y vamos a tener mal estado del mar. Ojo a la gente que se acerca al mar, porque no mañana jueves, pero sí que el viernes ya empiezan a llegar los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por mal estado del mar asociado a esas corrientes de viento que vienen desde el noroeste. Lo que tenemos para los próximos días, Roberto, es esa sensación de que ya estamos llegando a ese otoño meteorológico. Vamos a ver si el invierno falta una semana, no. Falta una semana para que llegue el invierno, ¿no? Exacto. Y es cuando llega el otoño. Bueno, el día 21. Un poco de retraso, pero no está mal. Lo que va llegando es un poquito de bajada de temperatura, pero lluvia por ahora no, ¿verdad, Oye, Antonio? No te digo que no. Algunos chubascos podrían caer mañana ya en el norte y este de La Palma, y para el fin de semana, bueno, para el viernes algo más de agua podría caer. Lo veremos. No me lo adelantes, no me adelantes. Ahí todavía, lo dejamos de momento. Que luego al final no sabemos, que cambia el tiempo y no sabemos qué es lo que pasa. Antonio, nos vamos a despedir, Lo vamos a hacer en las calles de Nueva York. No es mal plan, ¿verdad? Darse un paseo por la Gran Manzana y contemplar la decoración navideña de la avenida de Rockefeller Center, de la Quinta Avenida, de los escaparates más conocidos de Manhattan, con esas luces y esa decoración tan elaborada, tan ostentosa también, para ambientar estas fiestas. Pocos lugares lucen en Navidad de una forma tan intensa como Nueva York. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!